Buenos días. El día de hoy vamos a tocar el tema de controversias y garantías en el proceso de contratación pública, ¿no? El objetivo es conocer todas las implicancias que tiene las controversias y las garantías dentro de las fases del proceso de contratación. Bien, iniciaremos indicando una breve cronología sobre las medidas emitidas en estado de emergencia para contrataciones públicas en el gobierno, ¿no? Tenemos que la emergencia sanitaria fue dictada por Decreto Supremo 008-2020 el 11 de marzo, ¿no? Posteriormente, el estado de emergencia, con Decreto Supremo 044-2020 del 16 de marzo, ¿no? Lo que indica este estado de emergencia nos indica que la consecuencia de este estado de emergencia es que a partir del 16 de marzo, en el que fue dictado, los procesos de selección y los procesos impugnatorios se vieran suspendidos, ¿no? Posteriormente, tenemos la reanudación de actividades económicas con el Decreto Supremo 080-2020, que fue promulgado el 3 de mayo de este año, ¿no? Y el reinicio de procedimientos, ¿no? Que se estipula en el Decreto Supremo 103-2020, promulgado el 14 de mayo. Este último, ¿no? Este último Decreto Supremo 103-2020 permite que los plazos de procedimiento se reanuden a partir del día siguiente de haber promulgado este Decreto Supremo, que quiere decir que a partir del 15 de mayo se reanudan los plazos de los procedimientos, ¿no? Ahora, esa reanudación viene de la mano con los protocolos sanitarios, ¿no? que ya todas las actividades y empresas deben asumir, y eso bajo el soporte del decreto legislativo 1486 y la directiva 005-2020 OCE, ¿no? Para reactivación de obras. Ahora, estos protocolos sanitarios, ¿no? Hacen básicamente el requerimiento en las contrataciones, llámese de mascarillas, de guantes, distanciamiento social, ¿no? Y solicita incluir medidas sanitarias y medidas preventivas ante la propagación de este virus, ¿no? Bien, hacemos entonces también referencia a lo que es la primera declaratoria del Decreto Supremo 008-2020, donde habilita el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional. ¿Por qué es importante, dijimos la clase anterior, dentro de las contrataciones, ¿no? Porque habilita la aplicación de la causal de contratación directa, ¿no? Todas las contrataciones que se hagan bajo ese marco van a ser más rápidas, ¿no? Permite al sector salud adquirir rápidamente bienes y servicios para enfrentar la pandemia, sin necesidad de recurrir a los concursos públicos, ¿no? La norma también detalla la relación de bienes y servicios que se requieren contratar, ¿no? Y esto está contenido en la lista de bienes o servicios requeridos, pero advierte también que dichas contrataciones deben destinarse exclusivamente para dicho fin, ¿no? La primera declaratoria entró en vigencia el 11 de marzo del 2020 y culmina el 9 de junio del 2020. Sin embargo, el gobierno extendió, ¿no? Prorrogó el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional, decretado haciendo una extensión del Decreto Supremo 008-2020, ¿no? El cual entra en vigencia el 10 de junio hasta el 8 de septiembre. Bien, dicho esto, en el preámbulo, vamos a ir a lo que son las etapas de contratación pública, que ya las hemos venido viendo y que ya las conocemos, ¿correcto? Tenemos lo que son las actuaciones preparatorias, tenemos la fase de selección y tenemos la ejecución contractual, ¿no? En las actuaciones preparatorias es la etapa en la cual las entidades públicas se programan para realizar la contratación, ¿no? Las entidades definen qué quieren comprar, bajo las condiciones que quieren comprar, la formulación del requerimiento, hay una indagación de mercado para determinar un valor estimado referencial, ¿no? Posterior tenemos la fase de selección, la cual abarca desde la convocatoria hasta la suscripción del contrato. Es el escenario en el cual la entidad sale al mercado en búsqueda de un proveedor, ¿no? O del proveedor más idóneo, ¿no? Que cumpla con todos los requisitos necesarios para satisfacer la necesidad de la entidad, ¿no? Los postores pueden
dentro de esta fase los postores también pueden interponer recurso de apelación, que lo veremos más adelante. Y la ejecución contractual, que es el último escenario, ¿no? En el que el postor gana la buena pro y se ejecuta la prestación y la entidad procede con el pago. Pero tenemos que actualmente en la fase de selección, como ya lo hemos visto en las diapositivas anteriores, al encontrarnos en el estado de emergencia, proceden las compras públicas por contratación directa, ¿no? Bien. Ahora, vamos a hacer referencia, ¿no? Solución de controversias en la fase de selección. Vamos a hacer referencia a los procedimientos de selección en trámite, ¿no? Sabemos que los procesos que se llevaban a cabo, llámese selección de proveedores o llámese incluso hasta procesos impugnatorios, ¿no? De apelación, se han visto suspendidos, ¿no? Y recientemente se han reanudado, pero bajo esa reanudación mencionamos en las unidades anteriores de que hay 4 escenarios o 4 supuestos, ¿no? El primer escenario, ¿no? Se encuentra en la formulación, consulta y observaciones, ¿no? Para ello, la entidad ¿qué requería? La entidad requería publicar en el SEACE el requerimiento adecuado, una nueva versión de bases, con el fin de adecuar los nuevos protocolos, ¿no? Los nuevos protocolos sanitarios que son requeridos ya bajo esta forma de trabajo, ¿no? Que se va a dar de hoy en adelante. La necesidad tenemos que adecuarla, ¿no? A la solicitud y a lo que actualmente acontece, ¿no? Si anteriormente yo solicitaba un servicio bajo ciertos requisitos, bueno, ahora tengo que incorporarle los protocolos sanitarios y ya no va a ser la solicitud o el requerimiento que anteriormente se dio, ¿no? Entonces, adecuamos en esta fase, en este primer escenario, adecuamos el requerimiento, se publica en el SEACE la nueva versión de bases, ¿no? Dijimos que para esto se amplía a no menos de 2 días hábiles el plazo para hacer esta adecuación. Hasta aquí todavía no hay bases integradas, ¿correcto? Pasamos a lo que es el segundo escenario, donde ya nos encontramos en la absolución de consultas y observaciones e integraciones de base. Decimos que acá ya contamos con bases integradas y lo que tenemos que hacer es publicar el requerimiento adecuado en el SEACE, ¿no? A las bases ya integradas le adecuamos el requerimiento adecuado considerando también los protocolos sanitarios, ¿no? También se publican en el SEACE conjuntamente con las bases, ¿no? El requerimiento adecuado y las bases integradas. Tenemos también el tercer escenario o el tercer supuesto, ¿no? Que nos habla de la emisión de pronunciamiento e integración de bases, ¿no? Cuando esta ya se elevó al OCE, ¿no? Cuando esta ya se elevó al OCE, ya hay una elevación, entonces el OCE requiere a la entidad o le consulta a la entidad si es que va a adecuar o no el requerimiento a estos nuevos protocolos sanitarios. Si no necesita la adecuación, ¿no? O si la necesita, la entidad debe de pronunciarse. Esto lo vamos a ver más adelante. Y el cuarto escenario nos habla de las bases integradas, publicadas, y el procedimiento que se encuentra en una etapa posterior, ¿no? Contamos ya con las bases integradas, publicadas, y todo lo que venga posterior a ello es considerado como no realizado, ¿no? Bien. Entonces, nos vamos a ubicar en este cuarto escenario o este cuarto supuesto, ¿no? Es un momento que nos encontramos en las bases integradas, publicadas, y el procedimiento se encuentra en una etapa posterior. Entonces vamos a considerar como no realizadas todas las actuaciones posteriores a ella. ¿Por qué tomamos este cuarto escenario o cuarto supuesto? Porque acá esta fase se encuentra dentro de la fase de selección, ¿no? Donde está la presentación de ofertas, la evaluación de ofertas, la calificación de ofertas y la buena pro. Incluso, ¿no? Esta etapa de considerar como no realizadas las actuaciones posteriores incluye una buena pro consentida, ¿no? Y firme. Bien.
Dentro de lo que son los procedimientos de selección en trámite, hay un acuerdo de la Sala Plena, el 004-2020, que en realidad son documentos que emite el tribunal para una aplicación obligatoria. Y se establecen ellas reglas para la implementación de lo dispuesto en el Decreto Supremo 103-2020, en los recursos de apelación en trámite. Ahora, ¿en qué casos se están aplicando? Se aplican desde el 25 de mayo en adelante y en las apelaciones que estaban en trámite y se van a reanudar, ¿no? ¿Quién las absuelve? Las absuelve el funcionario que aprobó dicho expediente o, en su defecto, el superior. Ahora bien, teníamos que el tribunal, ¿no? Decíamos en la diapositiva anterior, de que el tribunal requiere preguntarle a la entidad sobre si va a adecuar o no un requerimiento, ¿no? Entonces, si el tribunal requiere a la entidad adecuar el requerimiento, esto dentro de 3 días hábiles, ¿ok? Entonces tenemos que si se adecua el requerimiento, ¿no? Y hay una apelación en curso, ¿no? Carece de objeto emitir un pronunciamiento. Entonces se realiza la devolución de la garantía. Pero si no requiere adecuar el requerimiento o la entidad no responde dentro del plazo, el trámite va a continuar y el tribunal emite un pronunciamiento al respecto. Ahora bien, vamos a entrar a lo que es el recurso de apelación, ¿no? El recurso de apelación, que es una figura de controversia también, el recurso de apelación es un medio impugnativo que habilita la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Y los postores, dentro del procedimiento de selección, les da la opción a poder impugnar los actos dictados durante el desarrollo del mismo, ¿no? Con la finalidad de que sean revisados por una instancia distinta al comité de selección. ¿Qué quiere decir esto? Que si el comité de selección emite alguna decisión, ¿no? Esta puede ser apelada, ¿no? Bajo otra instancia, ¿no? Sería ilógico que el mismo comité vuelva a evaluar lo mismo. Entonces, ¿cuál sería la otra instancia que podría hacer esa otra revisión, por decirlo así, ¿no? En este caso entra el Tribunal de Contrataciones del Estado o el órgano encargado de las contrataciones, ¿no? Ahora, existe acá una salvedad, ¿no? Solo procede el recurso de apelación, no prevé la posibilidad de interposición ni del recurso de revisión ni de reconsideración. En esta fase dice, no existe para resolver controversias en la fase selectiva. Recordemos que el recurso de reconsideración se daba en base a las sanciones, ¿no? Bien. Tenemos aquí que el recurso de apelación se encuentra dentro del marco de la ley 30-225, ¿no? Que es la actual norma vigente desde el 9 de enero del 2016, ¿no? Y en el caso de apelaciones se determina en función del valor referencial del proceso, ¿no? Inicialmente, la ley contemplaba que si el valor referencial era menor o igual a 65 UITs, ¿no? Lo tomaba a cargo el recurso de apelación la entidad. Pero si el valor referencial era mayor a 65 UITs, lo tomaba a cargo el tribunal, ¿no? El recurso. Sin embargo, hubo una modificación en el decreto legislativo 1444, actualmente vigente, ¿no? Donde el umbral del valor referencial está en 50 UITs, ¿no? Entonces, si el valor referencial es menor o igual a 50 UITs, el recurso de apelación va a estar a cargo de la entidad, o si es mayor a 50 UITs, va a estar a cargo del tribunal. Ahora, ¿cuáles son los actos impugnables, ¿no? Los actos que se pueden impugnar. Los actos impugnables son todas las decisiones que adopte el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, ¿no? Según corresponda y durante el desarrollo de todo el proceso de selección, entre los cuales podemos encontrar la no admisión de una oferta, la incorrecta evaluación de las ofertas de los postores que quedaron en orden de prelación
me refiero a la asignación de puntaje, la calificación de ofertas, el otorgamiento de la buena pro, que es uno de los actos que más impugnan, ¿no? Y la declaración de desierto, entre otros. Ahora bien, dentro de lo que son los actos impugnables, ¿no? Decimos que los postores son los más interesados en el otorgamiento de la buena pro, ¿no? Son los que quieren satisfacer la necesidad que se persigue en un procedimiento de compra, ¿no? Sin embargo, el titular puede afectar la continuación de este proceso, ¿no? Puede haber una cancelación del proceso de selección o una nulidad del proceso, ¿no? Entonces, la competencia siempre, en ese punto, la competencia siempre va a recaer en el Tribunal de Contrataciones del Estado, ¿no? El postor persigue impugnar la decisión del titular, no tendría objetividad que el titular sea el que resuelva, ¿no?, dicha impugnación. Los actos no impugnables, ¿no? Quiere decir que no son sujetos de apelación o impugnación, ¿no? Tenemos las actuaciones y actos de la entidad convocantes destinadas a organizar la realización del procedimiento. Llámense las actuaciones preparatorias, ¿no? Eso hace referencia a lo que son las actuaciones preparatorias. Tenemos también los documentos del procedimiento y o su integración, que nos hace referencia a lo que son las bases del proceso, no son impugnables. Tenemos las actuaciones materiales relativas a la programación de los procedimientos en el SEACE y la inscripción de participantes, ¿no? Y también algo que no es impugnable son las contrataciones directas. Ahora bien, para estos procesos o esta figura de la impugnación hay plazos, ¿no? Hay plazos que hay que cumplir. Hablamos de los actos anteriores y el otorgamiento incluso de la buena pro, ¿no? Para ello tenemos 8 días, en el caso se trate de una licitación pública o concurso público, y de 5 días en el caso corresponda a una adjudicación simplificada, ¿no? A una subasta inversa electrónica, a una comparación de precios y a una selección de consultores individuales, en ese caso de 5 días. Sin embargo, en el caso de la subasta electrónica, ¿no?, inversa electrónica, si corresponden los montos similares o parecidos a lo que son las licitaciones públicas o concursos públicos, este será también de 8 días. Y en los actos posteriores al otorgamiento de la buena pro, es similar, con la diferencia en que los actos anteriores, incluso la buena pro, el plazo corre a partir del otorgamiento de la buena pro. Pero en los actos posteriores al otorgamiento de la buena pro, indica que el plazo es a partir desde que se ha tomado conocimiento del acto que se desea impugnar, ¿no? Todos los actos se notifican a través del SEACE y se hace en base a los días hábiles, ¿no? Ahora bien, efectos del recurso de apelación, ¿qué efectos tiene, no? Se suspende el procedimiento de selección hasta que se emita la resolución correspondiente, ¿no? Hay excepciones, no es necesario efectuar la apelación sobre todo el proceso, sino que puede haber también procedimientos específicos, ítems, etapas, lotes, paquetes, tramos, etcétera, ¿no? Y se suspende justamente eso, ¿no? El ítem, la etapa, el lote, que es impugnado, no tiene por qué verse afectado todo el proceso. Ahora bien, dentro de lo que son los recursos de apelación, tenemos también lo correspondiente a lo que son las garantías, ¿no? ¿Qué son las garantías? Son mecanismos de respaldo, ¿no?, destinado a proteger, resarcir, asegurar el cumplimiento de obligaciones, ¿no?, asumidas por el contratista como consecuencia de la suscripción de un contrato, ¿no? ¿Cuál es la finalidad, ¿no? La finalidad es que excepcionalmente se realicen los cobros de saldos y penalidades en el caso, obviamente, de incumplimiento. Se busca también limitar los incumplimientos, ¿no? Al haber un tema económico o una garantía de por medio, el contratista va a pensar varias veces, ¿no?, el incumplir el contrato, porque de ejecutarse es conocido que los montos puestos en garantía no son bajos, ¿no? Y compensar, en el caso ya existe un daño, los daños causados durante el proceso, ¿no?
Ahora bien, se otorga como requisito para interponer el recurso de apelación. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a apelar, tengo que dar una garantía, ¿no? El impugnante garantiza de esta manera, con esta garantía, garantiza que no busca entorpecer el proceso de compra, ¿no? Más bien pide a la autoridad revertir lo que fue decidido por el comité, ¿no? Obviamente dicho petitorio tiene que estar sustentado, ¿no? Entonces, en el caso de la garantía, la suma equivalente es la suma equivalente al 3% del valor estimado o valor referencial. Ese es el monto de la garantía. En ningún caso va a superar o puede superar las 200 suites. En el caso de ítems, etapas, tramos, lotes y paquetes equivalentes al 3% del valor referencial afectado. Como les decía anteriormente, ¿no? En el caso de alguna apelación no es necesario apelar por todo el proceso. De repente hay un tramo, un ítem, una etapa sobre la que se va a apelar y sobre esa se aplica el 3% de valor referencial, ¿no? No es sobre todo el proceso, no necesariamente al menos, ¿no? Ahora bien, la garantía también tiene características, ¿correcto? La garantía pasa a ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática, ¿no? Al pedido de la entidad. Puede ser puede darse en forma de depósito en cuenta bancaria, dependiendo de quién esté llevando el proceso de apelación, que puede ser la OCE o puede ser la entidad. La emisión, en el caso de carta fianza, debe estar dada con empresas que estén o que se encuentren bajo el ámbito de la SBS o autorizadas por ellas, ¿no? Y los bancos extranjeros de primera categoría que emite el BCR, conforme al listado del BCR. Para esto también tenemos lo que son los plazos, ¿no? En el caso exista una carta fianza, contamos con 30 días calendarios ante la entidad y 60 días calendarios ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. Hay una renovación obligatoria, ¿no? en las vías del agotamiento de la vía administrativa, y el efecto de la no renovación se ejecuta a resultas del recurso. Ahora bien, ¿cuándo se ejecuta la garantía? La garantía la ofrece el impugnante bajo la premisa que no busque entorpecer la compra, eso ya lo mencionamos, ¿no? Y se ejecuta, ¿no? Se ejecuta, es decir, ejecutar es que el impugnante va a perder el dinero, ¿no? Se ejecuta en el caso se declare improcedente, ¿no? Un ejemplo de ello es que el postor apela fuera del plazo, ¿no? Entonces se declara improcedente. Que el postor impugnó un acto que no debió ser impugnado, ¿no? Un acto impugnante, ¿no? Tenemos también que se ejecuta cuando se declara infundado, ¿no? Y ahora, ¿por qué se puede declarar infundado? Cuando el impugnante no tiene razón. Cuando no se renueva de forma oportuna la carta fianza. Se ejecuta también la garantía cuando hay un desistimiento, ¿no? Se desiste de la pretensión y cuando no hay una renovación. Ahora, ¿en qué casos se devuelve la garantía? ¿No? ¿En qué casos procede la devolución de la garantía? Cuando se declara fundado en su totalidad o fundado en parte. Cuando hay una nulidad del proceso, ¿no? Cuando hay un vicio, ¿correcto? Y cuando hay una denegatoria ficta. ¿Qué quiere decir una denegatoria ficta? ¿No? Implica la denegación del impugnante ante el vacío o silencio del órgano encargado. ¿Qué quiere decir esto? Si la entidad no emite su resolución dentro del plazo correspondiente que la ley le asigna, o no hay resolución, o hay una demora o un silencio de parte de la entidad, el tribunal del OCE devuelve el dinero o la garantía. Importante, ¿no? Vamos a mencionar aquí, el recurso de apelación será improcedente por falta de interés para obrar, ¿no? Si el postor que impugna la adjudicación de la buena pro y cuya oferta no ha sido emitida o ha sido descalificado, no cuestiona estos hechos. ¿Qué quiere decir esto? Supóngase que el postor
impugna o apela, ¿no? La buena pro, ¿no? No debería de apelar la buena pro de frente si es que no ha apelado primero o no ha cuestionado primero la no admisión de su oferta. Es decir, no debe de saltar, ¿no? El paso, ¿no? Si bien es cierto, para llegar a la buena pro es porque anteriormente ha habido la admisión de una oferta. Entonces, a lo que debe de apelar este postor es primero a cuestionar la no admisión de la oferta y posterior, ¿no? Impugnar la buena pro en vez de irse de frente a imponer la buena pro, ¿no? Para resolver el recurso, el titular debe contar con opinión de área legal y técnica, cautelando que en la decisión no intervengan los servidores que participaron en el procedimiento de selección. Y si el tribunal advierte de oficio vicios de nulidad en el procedimiento, corre traslado a las partes para que se pronuncien, sin perjuicio que pueda realizar este emplazamiento en la audiencia pública que se desarrolla. No se puede declarar nulidad sin traslado y pronunciamiento de las partes interesadas, ¿no? Y los decretos son notificados en el SEACE. Existe el desistimiento, ¿sí? Se puede desistir de la apelación, ¿no? Existe desistimiento hasta antes de haberse declarado el expediente listo para resolver. Existe el desistimiento si es que hay una firma legalizada ante notario o secretaría del tribunal. Cuando no se compromete el interés público, se acepta la resolución y se ejecuta el 100% de la garantía. El desistimiento viene a ser la decisión del impugnante de retirar su recurso de apelación, ¿no? Desiste de esta pretensión. Se da hasta antes que se declare el expediente listo para resolver, ¿no? Ahora bien, la acción contenciosa administrativa, ¿cuándo se llega o cuándo se da, ¿no? Contra lo resuelto por el Tribunal de Contrataciones con el Estado, ya no cabe ningún tipo de impugnación, ¿no? En la sede o en la vía administrativa. Lo resuelto agota la vía administrativa. Posterior, lo que cabe dentro de esta posición posterior ya a la decisión del tribunal, es la acción contenciosa administrativa ya ante el Poder Judicial, ¿no? Esto está amparado, ¿no?, en el artículo 148 de la Constitución Política del Perú, y toda sentencia emitida por el Poder Judicial va a ser denominada como cosa juzgada, ¿no? Se tiene que acatar, ¿no? Ahora bien, la solución de controversias en la ejecución contractual. Hasta aquí hemos visto todo lo que es en la fase de selección. Ahora vamos a ver lo que es la solución en la fase de ejecución contractual. Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, invalidez de contrato, etcétera, se resuelven mediante tres formas, ¿no? Tenemos la conciliación, la Junta de Resolución de Disputas y el arbitraje institucional. En el caso de la conciliación, ¿no? En el caso de la conciliación tenemos que puede darse en un centro acreditado por el Ministerio de Justicia, ¿no? Y debe ser por un conciliador certificado. Esto tiene la base en la Ley de Contrataciones del Estado y en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Además, también tiene base sobre el Decreto Legislativo 1444 y el registro de actas se realiza en el SEACE. Materia no conciliable. ¿Qué cosa no está dentro, no se enmarca dentro del ámbito de la conciliación? La nulidad de contrato. La nulidad de contrato solamente va a arbitraje. Ahora bien, el arbitraje, ¿no? El arbitraje para la designación residual del presidente del tribunal arbitral o del árbitro único, ¿no? En un arbitraje institucional, el árbitro a designarse debe estar inscrito en el Registro Nacional de Árbitros del OCE, ¿no? El OCE se encuentra facultado para encargar a otras instituciones, en caso sea requerido, mediante convenio, se estipule un arbitraje, ¿correcto?
El OCE aprueba también mediante directiva una tabla de gastos, en el caso de los de gastos arbitrales, ¿no? La que resulta aplicable a los arbitrajes que organice y administre conforme a su reglamento. Ahora bien, ¿cómo debe ser un árbitro? ¿No? Decimos, va a haber árbitros, ok, va a haber un tema de arbitraje, pero ¿cómo deben ser? ¿No? Debe ser nacional y de derecho, ¿no? Los tipos de arbitraje pueden ser ad hoc o pueden ser institucionales, y resuelto por árbitro único o tribunal arbitral, según sea el pacto, ¿no? Ahora, diremos, ¿a qué llamamos un árbitro ad hoc? Es una modalidad en que las partes establecen las normas del procedimiento arbitral, efectos, nombramiento de árbitros respetando la ley del arbitraje. Y en el caso del árbitro institucional, es aquel organizado por una institución arbitral de acuerdo al reglamento de arbitraje también, ¿no? Ahora bien, la Junta de Resolución de Disputas, ¿cuál es su finalidad? La finalidad es prevenir y o resolver las controversias que surjan desde el inicio del plazo de ejecución de la obra, recordemos que estamos dentro de la ejecución contractual, hasta la recepción total de la misma, ¿no? De la misma obra. La Junta de Resolución de Disputas puede estar integrada de 1 a 3 miembros, ¿no? ¿De qué depende que esté integrada por 1 o 3 miembros? ¿No? Un miembro se va a requerir si es que, se estipula si es que el monto del contrato, ¿no? Es mayor o igual a 5 millones y menor a 40 millones. Y se requiere que sean de 3 miembros cuando el monto del contrato es mayor o igual a 40 millones. Ahora bien, una figura que también se da, ¿no? Cuando ya no hay no hay de repente la posibilidad de conciliar ni el arbitraje y todo, es la resolución del contrato, ¿no? Las causales de resolución del contrato, ¿no? Son varias, ¿no? Se pueden dar por parte del contratista, así también como de la entidad, ¿no? La resolución puede ser de forma total o de forma parcial. Puede ser por casos fortuitos o de fuerza mayor, un acto o un hecho que sobreviene al perfeccionamiento del contrato, o incumplimiento injustificado de las partes, ¿no? En el caso del contratista, si es que incurre en un incumplimiento injustificado de las obligaciones o acumula un monto máximo de penalidades, o también se puede dar porque paraliza de forma injustificada la obra, ¿no? Y en el caso de la entidad, tenemos que hay un incumplimiento injustificado del pago. Recordemos que una vez que empieza la ejecución contractual, el contratista ejecuta la obra, pero tiene que haber un pago de por medio, ¿no? Entonces, hay un incumplimiento injustificado del pago, entonces puede haber una resolución de contrato, ¿no? Incumplimiento injustificado de otras obligaciones que son esenciales también, ¿no? Ahora bien, vamos a proceder a lo que siempre hacemos a los términos de cada unidad, que es la autoevaluación, para ver qué tan claro o qué tanto se ha entendido este tema, ¿no? Esta exposición. Ahora bien, dice, no es una característica de las garantías. Exacto. Las garantías son incondicionales, solidarias, irrevocables, ¿no? Entonces, la característica exacta no está o no se enmarca dentro de lo que son las garantías. La Junta de Resolución de Disputas puede estar integrada por 1 a 3 árbitros. ¿Es correcto o es falso? Verdadero, ¿no? Decíamos que en el caso de un árbitro consideraba que fuera a partir de los 5 millones hasta los 40 millones, ¿no? Menor a los 40 millones. Y en el caso de 3 árbitros era cuando pasaba de 40 millones para arriba, ¿no? Estábamos hablando de los montos, ¿no? Básicamente depende de los montos que hay que arbitrar, ¿no?
Es considerado como materia no conciliable. Perfecto, la nulidad de contrato. ¿Por qué? Porque era materia no conciliable, porque esto ya estaba dentro del ámbito del arbitraje, ¿no? La resolución de contrato puede ser total o parcial, ¿verdadero o falso? Verdadero, ¿no? La resolución de contrato puede ser total o parcial, lo vimos en casi las últimas diapositivas. La garantía procede a devolución ¿cuándo? Excelente. Cuando hay una nulidad en el proceso, cuando hay un vicio, ¿no? Cuando hay un vicio es cuando hay una nulidad que se procede a la devolución de la garantía. Por el contrario, se ejecuta cuando es declarado improcedente, infundado o cuando hay un desistimiento, ¿no? Es un efecto del recurso de apelación. Perfecto. Cuando hay una suspensión del contrato, perdón, del proceso, ¿no? Entonces, ¿qué decíamos ahí? Se suspende el proceso y por ende hasta que se emita una resolución correspondiente. El recurso de apelación solo puede interponerse luego de otorgada la buena pro. Verdadero, ¿correcto? Sí, muy bien. El recurso de apelación mediante la ley vigente, ¿no? O mediante la vigente ley 30.225 con la modificación del decreto ley 1444 indica que el valor referencial, ¿no?, es mayor a 65 ITs y lo tiene a cargo ¿quién? Perdón, ahí ha habido un error. Cuando el valor referencial es mayor a 50 OITs, estamos en la vigencia, ¿no? Cuando es mayor a 50 OITs, ¿quién lo tendría a cargo? El Tribunal de Contrataciones. No puede ser la entidad, porque la entidad que tiene a cargo cuando es menor o igual a 50 OITs, ¿no? Y cuando pasa las 50 OITs, ya lo tiene a cargo el Tribunal de Contrataciones. Ahí voy a hacer la rectificación. Es mayor a 50 OITs. Ok, les agradezco mucho su atención. Espero que haya quedado claro. Muchas gracias por su atención.